Hola, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a las presentaciones del día de hoy. Gracias por estar aquí en el tercer encuentro de editoriales independientes de La Bigotona Librería. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Eduardo Soto. Muchas gracias por aceptar la invitación y por armar esta presentación que creo es muy importante y muy pertinente con las fechas. La presentación es una presentación de dos títulos. El primero es el libro conmemorativo Héroes y Monitos que nos dieron patria, un libro dedicado a las historietas que se publicaron en México en la década de los 60 con temas de la independencia de México. Y Allende con cronología del golpe, publicación a 50 años del golpe del Estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende. Eduardo Soto se inició como caricaturista en 1975, ha colaborado en revistas nacionales como Insurgencia Popular, Interview, Qué Cosa Edro y La Garrapata. Ha colaborado en casi todos los diarios del estado de Morelos como cartonista editorial y también trabajó en publicaciones del sur de California. En 1985 fundó El Metiche, la primera revista de humor morelense, misma que actualmente continúa en circulación. En el año 2000 fundó en Cuautla el Museo de la Caricatura y la Historieta, actualmente con sede en Anenecuilco. En 2008 publicaron en Argentina su libro, Un paseo por la historieta mexicana. En 2019 la misma obra fue publicada. Y bueno, nuevamente muchas gracias y voy a pasarle el micrófono a Eduardo. Muchísimas gracias, Emily. Bueno, ¿le moviste? No, ¿verdad? Está bien. No, levántalo como que Sí, necesitaría estar así. Mejor lo voy a tener acá. Mucho mejor. Bueno, bienvenidos a la hermandad del mostacho, la bigotona. Un gusto saludarlos, que después espero que el desfile no los haya soleado mucho. Fíjense que este mes es de celebraciones, es un mes muy significativo. Y resulta que hace 30 años nació el primer metiche, el 1 de septiembre de 1993. El primer metiche de su segunda época, porque un montón de años atrás había otro metiche de su primera época. Y me traje un metiche ahí y tengo algunos para obsequiar o comprar, compren mejor. O Intercambiar, eso también, ¿no? Les comentaba aquí a los compañeros que las parejas de los libreros siempre salen con que, a ver, ¿cómo está eso de que fuiste a una feria de libro a vender libros y regresas con más libros y menos dinero? Bueno, entonces, este fue el metiche que salió hace 30 años. Y resulta que aquí, bueno, tenía su metiche para niños. Este es algo para armar, se tiene que doblar y todo eso. Y viene el grito de Dolores, pero es un cuento para niños. Entonces ahí venía aquí adentro. Entonces tenía un diseño muy especial. Se leía acá, se leía acá, se leía acá. Y luego ya adentro se extendía para tener un tabloide, ¿no? Y no me gustó aquí el impresor le puso ahí el verde, blanco, colorado porque era pues el mes patrio y no sé qué, y no me lo cobró, pero pues le dio en la torre a la lectura, pero en fin, ya con calma se puede leer. Y viene una entrevista muy interesante, una entrevista con una señora que se llama María Luisa, que es mi mamá, y le dije que me platicara acerca de mi nacimiento, pues, y ya, me dijo, resulta que mi papá es sastre, entonces en Morelos, Cuautla, todo eso es zona agricultora, entonces estos meses, del 15 de septiembre y sobre todo en Cuautla el 30 de septiembre,
estrenan pantalón, entonces mi papá es pantalonero y tenía mucha chamba. Entonces el 15 estuvo ahí haciendo pantalón hasta muy noche. Y mi mamá, todavía joven, dice, voy con las muchachas al Grito. Nosotros vivíamos a 2 cuadras del Zócalo de Cuautla. Y mi mamá, pues, panzona, como decimos, ahí va yo adentro, pues antojadiza. Entonces ahí dice que se comió sus elotes, sus tostadas, su pozole. Y bueno, anduvo ahí disfrutando, escuchó el Grito. Y ya llegó a la casa y mi papá dijo, no vayas a empezar a moler, porque todavía voy a seguir trabajando, ya voy a acostar tarde. Y entonces sí quiero dormir un ratito. Y entonces resulta que como a la 1 de la mañana mi mamá empezó con los dolores y le dijo, viejo, ya viene, ya viene. No, me estés moliendo, y dices, todo lo que te tragaste, qué casualidad. Y no, pues sí, era su servidor. Entonces era el 16 de septiembre de 1957 a las 2 de la mañana y nació el primer metiche. Sí, esa fue la historia que vine aquí. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Hay mucha gente que hasta ahorita se está dando cuenta por qué son los desfiles. Sí, porque dice, entonces por eso son los desfiles y ya. Bueno, entonces eso nos lleva a una publicación que hicimos, esta que está aquí, que se llama Héroes y Monitos que nos dieron patria. Esta publicación la hice porque en el museo que tenemos de historietas mexicanas, actualmente tenemos cerca de 100 ejemplares digitalizados, muchos, otros en físico, con temas exclusivamente de la historia de México. O sea, todo pasó por la historia toda la historia de México pasó por la historieta. Ahí pueden encontrar a Netzahualcóyotl, a Cuauhtémoc, a Sor Juana, a todos los que quieran, a Hidalgo, Morelos, el Pípila, el Niño Artillero, ahí están todos, está Juárez, está Allende, está hasta María Sabina, la de los hongos de Oaxaca, y creo que de los últimos ya de historia de México, está Sergio Méndez Arceo, también alcanzó a salir. Y bueno, la historieta mexicana, es más, registraba la historia de México, la que estaba ocurriendo en el momento. Y es el caso de Ríos, que estaba sacando en el 68, precisamente sacó un número dedicado al movimiento estudiantil de 1968 en septiembre, o sea, a unos cuantos días de la masacre de octubre. Entonces estaba en los puestos de periódicos la revista de los agachados, donde pues eran los tiempos olímpicos. Entonces estaba el podio de 1, 2, 3, en el 1 estaba el ejército, en el 2 estaba la policía y en el tercero estaban los granaderos. Entonces imaginan esa calidad de publicaciones hechas en tirajes de miles de ejemplares. O sea, se imprimían de Ríos, creo que era de los jodidos, creo que imprimía 250,000 ejemplares o cosas así, ¿no? Porque el mero era Calimán, o sea, se imprimía 2 millones de ejemplares a la semana, ¿no? Imagínense qué locura. Imagínense 2 millones. Ahora, ¿cuántos leen una publicación? O sea, no nomás, mínimo unas 5 personas las leían. Entonces, imagínense 10 millones de personas leyendo semanalmente, y eso de un solo título, porque había infinidad de títulos. Entonces era un mar de lecturas, que por cierto eso nos hermanó con Chile, con Puerto Rico, con Costa Rica, con Centro, Sudamérica, con España, porque la historieta mexicana invadió todo ese mundo de habla hispana, ¿no? De hecho hay muchísimos sitios de internet que son mucho más interesados en las colecciones mexicanas, que son chilenas, o son puertorriqueñas, o son españolas. Pero en fin, bueno, ¿en qué iba? Bueno, entonces estábamos platicando de que se hacían, este número, esta publicación en especial, está dedicada
a Hidalgo, a Morelos, al Pípila y al Niño Artillero. Entonces aquí vienen, pues vienen semblanzas, ¿no?, de cada una de las historietas y reproducciones de algunas páginas. Y lo bueno de estas publicaciones es que los que se ponen en contacto conmigo les proporciono las digitalizaciones de las historietas completas de las que vienen aquí, porque aquí viene nada más una descripción de ellas, la portada, algunos interiores, etcétera, ¿no? Entonces eran, por supuesto eran noveladas, no eran, pero sí estaban, algunas de ellas traían hasta bibliografía, ¿no? Muy pocas historietas traen bibliografía, y esta era una de ellas, sí traía, ¿no? Entonces, eso es lo que viene dedicado a esta publicación, que se llama Héroes y Monitos que nos dieron patria. Viene aquí aquí sí le metí mano a algún relato sobre el Niño Artillero. El Niño Artillero, ustedes saben, en la ciudad de Cuautla, Morelos, mi tierra, pues disparó el cañón, ¿no? Entonces, aquí le inventan una historia. Todavía no se descubrían documentos sobre el Niño Artillero. Resulta que el Niño Artillero, como tal, pues era un niño allí durante el sitio de Cuautla, y el que los comandaba era el hijo de Morelos, le decían el generalito, era Juan Nepomuceno Almonte, de muy triste memoria, porque ya Marruco fue de los que fueron a traer a Maximiliano, pero en ese entonces pues era el hijo del general. Entonces tenía su dotación de acompañantes, que eran los emulantes. Los niños emulaban a los grandes. Entonces ahí estaba Narciso Mendoza. Entonces se perdió Narciso Mendoza, nadie sabía de él, hasta que se encontraron ahí unas cartas donde, precisamente en la época de Maximiliano le dio por hacerle un homenaje a los sobrevivientes de la independencia de México. Todavía había algunos. Entonces, y les decía yo que uno de sus dedos chiquitos de Maximiliano era Juan Nepomuceno Almonte, que en realidad se había criado en Estados Unidos, para allá lo mandó Morelos. Entonces se entera el Niño Artillero y le manda una carta a Juan Nepomuceno Almonte, y entonces ahí le dice: acuérdese de cuando estuvimos en Cuautla, y que yo fui el niño que disparó el cañón, y que no sé qué, que no sé cuándo. Y después empieza a relatar su vida. Dice, él continuó luchando con fulano, con sutano, y cuando terminó la independencia se dedicó a cohetero, hacía fuegos artificiales, era bueno para el manejo de la pólvora. Dice, y ahorita que yo ya estoy viejo y no tengo recursos para ir a mi tierra, para Cuautla, sí me encantaría que me enviara, ahora sí que lo de los viáticos, ¿no?, para estar presente en el homenaje que le van a hacer a los sobrevivientes combatientes de la lucha por la independencia, ¿no? Y bueno, esa carta está firmada por Narciso Mendoza. Se supone que se la dictó le llamaban amanuense, que era evangelistas, los que hacían las cartas, porque la firma sí está así, ¿no?, como niño de primaria, que Narciso Mendoza, pero la letra está perfectamente escrita Entonces, esa carta que se descubrió no tiene mucho tiempo, ya la relatamos aquí, ya la ponemos y completamos la narración que hace aquí sobre el Niño Artillero. Y ya no se supo más del Niño Artillero, estuvo hasta Campeche, hasta allá fue a dar en Campeche, de allá pedía que se mocharan con los viáticos para regresar a Cuautla, y bueno, ya no hubo otra carta ahí para ver si llegó o no llegó, pero esa carta sirve para dar fe de que efectivamente existió el Niño Artillero, ¿no? Porque luego dicen, no, pues son leyendas, ¿no? No existió el Pípila, no existió el Niño Artillero, qué casualidad que simplemente se tropezó con la bandera y se cayó, y qué casualidad que se enredó. O sea, hay muchas historias urbanas, ¿no? Pero en este caso sí hay el documento que nos habla de que el Niño Artillero sí existió, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso pueden encontrar en Héroes y Monitos que nos dieron patria. Y pues si nos escriben, pues les mando la lista de todas las historietas que tenemos, y por la fabulosa cantidad de 10 pesos, ¿verdad?, pueden obtener, o sea, con cada 100 pesos obtienen 10 ejemplares, pueden tener su biblioteca sobre la historia de México en historieta. Y además, y si visitan el museo, pues tenemos allá muchos ejemplares en físico, donde pueden verlos ahí con mucha calma, con sus guantes y su cubrebocas
ojear algunos, ¿no? Bueno, eso es de esto, ¿no? De otra cosa que les quería comentar. Bueno, ya les comenté que un día como hoy, de 1963, apareció Calimán por primera vez en la radio. Entonces, en este Calimán aparece, en esta caricatura homenaje que aparece el padre Hidalgo, también dentro de los héroes que nos dieron patria, también dice viva Calimán, y bueno, solita, emocionado y todo. Entonces, en la parte de atrás viene la historia de cómo se crea todo este personaje de Calimán. Es muy interesante porque el que la narra es Isidro Olace. Isidro Olace era el narrador de las historias en la radio. Y entonces, oficialmente, digo no oficialmente, no sé, legal, lo que sea, Calimán pertenece a Rafael Cuthberto Navarro, que era el dueño de la estación de radio RCN. Entonces, y tenía a su director de arte ahí, que era Modesto Vázquez. Modesto Vázquez era un cubano exiliado, bueno, se vino a trabajar, no sé si exiliado o no, pero él se vino, fue el que se trajo la tremenda corte para México, ¿no? Y entonces él era agente de radio, y entonces él también, por ser el director de arte y todo, ese es el que, como está registrado, Rafael Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez. Pero resulta que el que hizo todas las historias, desde el número 1 hasta la última, y todas las historias, todos los guiones radiales, y todos los guiones de la historieta, y los guiones de las dos películas, es una persona que se llama Víctor Fox, que es y él las tiene registradas. Entonces, ahorita hay un litigio, hay quién es el dueño del personaje, ¿no? Entonces, pero él habla aquí pero ahora resulta que la idea de Calimán surge del locutor que era el narrador. Él, en esa época, digamos, no, principios de los 60, las novelas de radio pues eran novelas, ¿no? Acá, dramas, y había algunas de detectives, pero faltaban así historias de aventuras. Entonces a este locutor le piden una historia de aventuras, entonces él se pone, ¿qué hago? Entonces tenía un amigo que era hipnotista, era médico, pero era hipnotizaba a las mujeres para que tuvieran hijos, pues, si no tuvieran, sin anestesia, no sé, algo, para que no sintieran dolor, pero por medio del hipnotismo ya le salía el chamaco perfectamente. Entonces por ahí era lector de muchas cosas de la India, entonces empezó así como a decir un héroe que tenga poderes acá y no, entonces le encarga a alguien una historia, entonces hacen un demo y se lo llevan al director de la radio, y al otro señor Modesto Vázquez le dice, sí, está bien, está interesante, tráete ya unos 5 programas de prueba, ¿no? Para ver cómo queda, porque nada más le era un demo de como, no sé, unos 15, 20 minutos. Y ya se pone a buscar y encuentra a Víctor Fox, al que va a ser ya el escritor de siempre, ¿no? Se llama Héctor González Dueñas, en realidad, Víctor Fox. Él había hecho los de Chicho el Roto también, los guiones. Y entonces, pues ya se graba la radio, pero como que no le hallaban al narrador, no le hallaban. Entonces Isidro Olace, que era el director ahí más o menos, andaba preguntando por todos, hasta alguien que le dijo, pues tú mero, tú tienes buena voz, andas buscando un joven intrépido que narre, tú eres un joven intrépido que narra, pues tú mero. Dice, pues sí, ¿verdad? Y entonces ya narrando él, no, pues le dio toda una... ya saben, ¿no? ¿Quién era Calimán, no? La voz de Calimán. ¿Sí saben quién era? Era el propio Calimán. Así decían todos los actores, y en el papel de Calimán, el propio Calimán. Y era Luis Manuel Pelayo, el artista y Solín era Luis de Alba, el de Tururú, era vive Luis de Alba. Bueno, entonces ya con este narrador tuvo un éxito enorme, y
a los 2 años, en el 63, en septiembre, el 16 de septiembre, un día como hoy de 1963, pues nace la historia esta Calimán, y a los 2 años ya la convierten en una historieta, que fue, les digo, de los más grandes éxitos mexicanos que ha habido en la historieta mexicana. Entonces, es muy mexicano, pero como dice el narrador, Calimán tuvo muchos papás, ¿no? Porque está el dueño de la radio, el director de arte, el escritor, al que se le ocurrió, el médico hipnotista, en fin, ¿no? Pero pues así es. Y a mí me tocó, sí, vivir el nacimiento de Calimán ya en las historietas. Yo debía haber tenido unos 5 o 6 años, y en la radio anunciaban que ya iba a salir Calimán en historieta. Entonces todos los niños estábamos ansiosos porque apareciera el Calimán. Y total que apareció el Calimán y pues nadie tuvo dinero para comprarlo, pero alguien sí ya había oído hablar de Calimán. Y entonces ya nos reunían y nos platicaban, no, Calimán tiene su turbante, tiene aquí una esmeralda con diamantes y no sé qué, y tiene una falda. Y en realidad era su casaca, y como tenía el cinturón por de fuera, pues sí se le formaba una falda, ¿no? Entonces decían, y Calimán tiene una falda. Así ya vimos de dónde está la inspiración para las faldas. Bueno, pues ese fue, ya después nos tocó ya el Calimán. Y tuve la oportunidad el año pasado de conocer a la viuda de Víctor Fox, y me enseñó toda su colección, todos los escritos a máquina de encuadernados, así como libros en tomos, de todas las historias de Calimán, tanto de la historieta como de la radio, como el guión de televisión, y además inventó otra historieta que se llamaba Águila Solitaria, y era esto un personajazo, ¿no? Entonces, un honor estar ahí con la viuda, y estaban ellos también trabajando, ya se les pasó, porque ahorita es el 60 aniversario de Calimán, y no lo han sacado, pero están preparando, como dueña de los derechos literarios de la obra de Calimán, pues están preparando ya relanzamiento de los libros del Génesis de Calimán. Bueno, pues aquí estábamos. Entonces nos pasamos ahora a la otra cuestión, que es sobre... todavía antes. Otra publicación reciente que hice es esta, se llama No se olvida. Es un resumen del movimiento estudiantil de 1968. Igual, en esta época, en septiembre, fue pues, de las más gloriosas movilizaciones del movimiento. El 13 de septiembre fue la Gran Marcha del Silencio. Y el 15 se dio el grito en Ciudad Universitaria, lo dio Eberto Castillo. Y por ahí me pasaron como era un tipo kermés, hay unas actas de matrimonio, ¿no? Ves que en las kermeses también se casan, entonces hay por ahí me pasaron una hojita donde viene que fulano acepta por esposa y no sé qué, ¿no? Imagínense el texto revolucionario que debió de tener, pero sí lo tiene. Bueno, entonces hicimos porque es muy importante. Luego como hay como un mar de información que la gente se pierde, no sabe ni por dónde empieza, dónde termina, qué va en medio, no sé qué, pero en esta publicación viene un resumen muy documentado y además ilustrado con versos de la calavera. Cada año hacemos calaveras, entonces en alguna hicimos las calaveras del 68 y aquí las reproducimos. Por ejemplo, déjenme les leo unas así rápidamente. Por ejemplo, sobre la represión, ¿no? Dice: de muy triste memoria el actuar de esos culeros, ya le juzgará la historia el sadismo al granadero. No dice culero, dice hulero, pero yo aquí entre ustedes sabemos que no van a ir con el chisme. No, digo culero, no. Bueno, ¿se acuerdan que hubo un bazucazo ahí en la puerta de la prepa número 1? Que ahí era la prepa número 1, ahora es San Ildefonso, un museo muy bonito. Y entonces dice aquí está la calavera con su bazuca y dice:
La orden de un burro y sonso hizo accionar un bazucazo. En la prepa San Ildefonso, de la puerta no quedó retazo. Y luego por aquí está otro. Este ya eran los mítines relámpago que hacían, ¿no? Para difundir su face de antes, ¿no? Entonces dice, está aquí sobre sobre el techo de un bocho, de lo que sea, dice: prensa, radio, tele quiere pago y el gobierno nos quiere callar. Con un mitin relámpago nos haremos escuchar. Ahí están las calaveras todas muy atentas, ¿no? Y así bien, aquí viene otra. Esta es la de la Marcha del Silencio, por supuesto. Dice: que muy fuerte, caduco gobierno, ya te cayó la muerte, valiste puro cuerno. Y bueno, ahí vienen las calaveras con sus mantas, veterinaria presente, vacuna a su granadero, había varias muy interesantes. Y luego está otra con la B de la victoria, dice: con esta seña hicimos historia con la B de la victoria, ¿no? Entonces, es en la Plaza de las Tres Culturas, se ve ahí, se alcanza a ver los edificios de Tlatelolco, la iglesia esta ¿de qué? La iglesia que está aquí, las Tres Culturas, Santiago Tlatelolco, y las ruinas prehispánicas. Todo está ahí en esa especie de grabado de calaveras. Está dedicada a Revueltas, al maestre Pepe Revueltas. No participó de lejitos, ni por ahí con cosas sueltas. Se fletó como los machitos, forjó mentes esbeltas. Bueno, pues aquí viene un resumen ya saben, el movimiento se inicia simplemente con una bronca entre pandillas jóvenes estudiantes. Los quieren meter en cintura la policía, los macanea, y se organiza una marcha para protestar por la golpiza, por la brutalidad policíaca. Pero ese día coincidía con el 15 aniversario del 26 de julio del ataque a Moncada, ¿no? Al cuartel Moncada. Entonces hubo dos marchas, una que iba a conmemorar ahí en el hemiciclo a Juárez, y otra que igual era... El caso es que se juntan las dos marchas, pretenden llegar al Zócalo y hay más macanazos. Entonces la historia del movimiento es movilización, represión, macanazos y libertad a presos políticos, hay más presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí viene todo eso, aquí se describe, luego viene cómo hay el mismo gobierno provocó ahora sí que la provocación, gente del gobierno disparó contra los soldados no sabían ni en cuenta, pero disparaban a todo lo que se movía, y como iban con bayoneta calada, fue una masacre del carambas. Y muchos de esos compañeros sobrevivientes del 68, estuvieron en la cárcel. Algunos, al salir de la cárcel, se fueron exiliados a Chile durante el gobierno de Allende. Unos se fueron antes. Desde antes. Que eran bellísimos de Revueltas. Bueno, Chile también, pues estaba Allende, entonces entonces, Escudero. Sí, bueno, entonces se pedía la libertad de los presos políticos, y el preso político más importante pues era don Demetrio Vallejo. Bueno, entonces el caso es que se conocen en el tambo Vallejo con los jóvenes que pedían su libertad, y cuando salen en 1971, ya la mayoría deciden formar una organización política para pues que las cosas cambien en México, ¿no? No se orientaban por la vía violenta, sino decían que todavía había un resquicio democrático por la cual se podía llegar al poder a través de un proceso electoral, democrático, etcétera, ¿no? Y había que formar un partido político de masas que enfrentara al PRI. Entonces, en esa época nace también en septiembre de 1974, nace el Partido Mexicano de los Trabajadores, que es
la casa donde yo me forjé. Yo entro en el PMT en 1975. Entonces yo estaba cumpliendo 18 años, por aquí me apuntaba en la Escuela de Geología y por aquí me reclutaban en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces, por fortuna, a mí me gustaba dibujar, llevé dibujos e inmediatamente en la revista de septiembre, en la de octubre, ya publicaron mis primeras caricaturas y de ahí para el Real, nunca he dejado de publicar. Entonces, por eso es importante este mes también. Y ya ahí en el Partido Mexicano de los Trabajadores, ahí fue donde ya conocí quién era Salvador Allende Gossens. A mí me había tocado, cuando estaba en la vocacional, la avenida de Allende a México, fue en 1972. Entonces, pues uno acababa de salir de la secundaria y ya estaba yo en la vocacional, era el primero, apenas empezaba, pero en la escuela no nos enseñaban nada de la historia real que estábamos viviendo. Acaba de pasar la matanza del 71 con los halcones, no tenía mucho que había estado la superrepresión del 68, y pues de eso no nos platicaban nada, menos nos iban a platicar de Allende y del proceso que se estaba gestando allá en Chile. Entonces nosotros, pues ya se imaginan, ¿no? Según fuimos a la recepción de Allende a Chapultepec, pero pues escuincles babosos, ¿no? Nos la pasábamos ahí recitando como hablaba Echeverría, hacíamos la voz de Echeverría de mexicanos, ¿no? ¿Cómo era? No, ajá, era felices e indocumentados, ¿no? ¿Cómo decía esa? Era una burrada, pero decía México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Pues hasta ahí era nuestro máximo conocimiento de Chile, ¿no? Pero ya en el partido, pues ahí estaban compañeros que habían estado en Chile. Estaba ahí Eduardo Valle, que había estado en Chile, y sí, ellos sí nos platicaban de Allende, porque además, pues estaba muy vivo, lo sentíamos muy cerca. Pues estaban las canciones de Víctor Jara, rolaban por donde quiera. Entonces, el presidente del partido, que era don Eberto Castillo Martínez, aquí traigo su foto, aquí también está la revista Insurgencia Popular, donde me dieron la oportunidad de publicar. Abajo, después las pueden ver, traigo aquí con mi pequeño museo, está Eberto Castillo abajo y Allende arriba. Había como una hermandad entre luchadores sociales latinoamericanos, se estaban formando los movimientos de liberación nacional. Entonces el movimiento de liberación en México había sido también impulsado por Lázaro Cárdenas, y Eberto había sido secretario había sido secretario de Lázaro Cárdenas. Entonces Eberto tuvo oportunidad de convivir con Allende, con Fidel Castro, con muchos revolucionarios jóvenes de la época, y él también nos platicó mucho de Allende. Entonces, de hecho, el partido nace en el 74, pero la organización previa al partido nace desde 1972, desde que salen del tambo. ¿Cuál? La primera organización. Ajá. Bueno, entonces ellos forman un comité nacional organizador del nuevo partido, bueno, de una nueva organización, pero ya se acaba esta revista, y esta revista es de agosto del 73, y hablan del proceso que se está dando en Chile, y la otra, que es la de agosto, la de septiembre, me parece, ya, se me hace que es la de, sí, pero aquí ya se habla del golpe, aquí ya vienen fotografías de Allende, y de la quema de libros, etcétera, etcétera, los van a poder ojear ahí con calma. Otra cosa que me traje son estos agachados de Ríos, esta es todavía Chile estaba en su proceso, entonces está ahí una especie de toro con dos banderillas, una es Cuba y la otra es Chile, y entonces dice el toro, otro Cuba, bueno, los van a poder ojear, igual lo tengo digitalizado, ahí se mochan con 10 pesotes y se las mando a su cuenta de correo. Ríos, por cierto, también era vecino, era michoacano, pero aquí vivió muchos años en Cuernavaca.
Bueno, entonces ahí ya conocimos más de Allende, y ahora que nos dijeron que la Bigotona tenía invitados al país Chile, dije, no, pues tenemos que hacer presencia. El Metiche o la editorial Mucay Metiche debe de participar. Bueno, y dentro del material que tenemos en el museo, que además es una biblioteca también de material de otros amigos, compañeros, pueden ustedes hojear. Esta es una novela gráfica sobre el golpe, hace un par de años, me la obsequiaron unos chilenos que vinieron a visitarnos, y bueno, aquí van a poder verla, ¿no? Está preciosa la edición. Otro amigo también caricaturista me obsequió este Pinochet ilustrado. Entonces son de un caricaturista, donde viene todo, pues es la historia de Pinochet hasta su muerte, ¿no? Cuando está gusanando y apestando. Hay otro librito acá que escribe también un reportero, también ese es de la época, y otro de la China Mendoza, que se llama Allende el Bravo, que es una serie de reseñas y crónicas de la visita de Allende a México. Y luego también me encontré entre mis cosas que yo tenía ahí, que lo tenía ahí, no lo había leído hasta ahora, que dije, yo tenía algo ahí, y resulta que esta es una edición en Cuba de octubre de 1973, o sea, está hecha a un mes del golpe militar en Chile. Entonces aquí viene algo muy interesante, porque viene el discurso que da Beatriz Allende en Cuba, habla de cómo vivió ahí pues, la terrible situación ahí en La Moneda, y recién, ahora que fue el cincuentenario, Isabel hizo una relatoría, ¿verdad? No sé si la habrán visto, está en internet, pero esta es muy interesante porque es de Beatriz. Beatriz creo que se suicidó como a los 6, 7 años, pero ella estaba embarazada inclusive, y a ver si puedo, la leo. El discurso que da ella es muy corto y muy significativo. Bueno, entonces hicimos nuestra publicación de Allende. ¿Dónde está? A ver, nadie se mueve hasta que aparezca. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Aquí está, este es un dibujo que le hice hace algunos años. Es una caricatura más completa. Adentro viene el texto y atrás viene una calavera. Este es de 1979, el dibujo en la revista La Garrapata, El Azote de los Bueyes. Y bueno, quise ponerla ahí también como testimonio que desde hace muchísimos años lo tenemos en el basurero de la historia. Y bueno, esta publicación les platicaba de mis amigos que habían estado en Chile, de los exiliados del 68, y uno de ellos hizo un libro muy interesante que se llama precisamente La Cronología, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. No lo pude encontrar, pero cuando yo hice, ya la hice hace muchos años, la consulté y de ahí saqué mi material para hacer esta, ¿no? Entonces pero aquí vienen sus datos bibliográficos. Eduardo Valle hizo la cronología. Entonces yo me acuerdo que me basé en esa y en muchas otras publicaciones que yo tenía. Entonces aquí viene un resumen de los 3 años de gobierno de Salvador Allende. Fue electo para 6 y en el tercer año fue el dramático suceso, ¿no? Entonces aquí viene un resumen de los 3 años y viene una cronología también de ese día, del 11 de septiembre, desde las 6:20 de la mañana que le avisan a Salvador de que empieza la sublevación hasta su asesinato, prácticamente hasta su acribillamiento. Entonces aquí todo viene muy perfectamente explicado, y también cerramos con una semblanza biográfica de Salvador Allende. Todo eso viene en esta publicación. Entonces le voy a dar lectura a ver si puedo, porque híjoles, es muy dolorosa a veces, pero le voy a dar lectura al mensaje que da Beatriz Allende, ya estando en Cuba, sobre lo que sucedió ese 11 de septiembre. Y con ¿cómo vamos en el tiempo?
¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a darle, a lo mejor me brinco algunas cositas para dar tiempo a que participen ustedes. Bueno, dice, se dirige Beatriz Allende al pueblo cubano. Dice, se dirige también a su mamá, compañera Tencha Busi de Allende. Querido pueblo de Cuba, compatriotas, no vengo a pronunciar un discurso, vengo sencillamente a decirle a este pueblo solidario y fraterno cómo fueron las horas que vivimos en el Palacio de la Moneda en la mañana del día 11 de septiembre. Vengo a decirles a ustedes cuál fue la actitud, cuál fue la acción y cuál fue el pensamiento del compañero presidente Salvador Allende bajo el ataque de los militares traidores y fascistas. El pueblo cubano desde luego conoce la realidad, pero en muchos otros países la campaña de mentiras levantada por la Junta fascista y secundada por las agencias del imperialismo norteamericano pretende correr una cortina sobre los hechos que ocurrieron en La Moneda, trinchera de combate del presidente. Vengo a ratificarles que el presidente de Chile combatió hasta el final con el arma en la mano, que defendió hasta el último aliento el mandato que su pueblo le había entregado, que era la causa de la revolución chilena, la causa del socialismo. El presidente Salvador Allende cayó bajo las balas enemigas como un soldado de la revolución, sin claudicaciones de ningún tipo, con la absoluta confianza, con el optimismo de quien sabe que el pueblo de Chile se sobrepondría a cualquier revés y que lucharía sin tregua hasta conquistar la victoria definitiva. Él cayó con invariable confianza en la fuerza de su pueblo, con plena conciencia del significado histórico que habría de tener su actitud al defender con su vida la causa de los trabajadores y de los humildes de su patria. Pero hay algo más. Cuba y Fidel estuvieron presentes en sus palabras y en su corazón en aquellos instantes difíciles. Fuimos testigos de su lealtad hasta la muerte, de los lazos de profundo afecto que lo alentaban a este pueblo, a su revolución y a su comandante en jefe, Fidel Castro. Prácticamente todo el último mes que precedió al golpe del 11 de septiembre, lo vivimos en guardia permanente. Apenas pasaba un día sin que surgieran rumores de alzamientos militares y de golpes de Estado. Esa mañana del martes 11 recibimos noticias inquietantes y supimos que el presidente Allende muy temprano había marchado hacia Palacio. Hacia allá nos dirigimos aún sin conocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue solo en el trayecto hacia La Moneda, al tener que sortear en varias oportunidades las barreras de carabineros, quienes en franca actitud hostil impedían el paso hacia la Casa de Gobierno, lo que nos hizo comprender la gravedad de la situación. Logramos llegar a La Moneda aproximadamente faltando 10 minutos para las 9. En su interior estaba la Guardia Normal de Carabineros, los cuales tenían a su cargo la protección del palacio. No obstante, antes de entrar al edificio, habíamos visto a carabineros de los alrededores en plan de rendición o de plegarse al golpe. En La Moneda confirmamos de inmediato que se trataba de un golpe de Estado completo con la participación de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Dentro del edificio, el clima era de actividad combativa. Apoyaban al presidente un grupo mayor que lo habitual de compañeros de su seguridad personal, los cuales habían ocupado sus puestos de combate, se habían distribuido el escaso armamento pesado. Además se integró un grupo al servicio de investigaciones que siempre trabajó en coordinación con los compañeros de seguridad personal. Se encontraban también un grupo de ministros, subsecretarios, exministros, técnico, personal de prensa y de radio. Estaban presentes médicos, enfermeros, personal de la planta administrativa de La Moneda, los que no quisieron abandonar el lugar decidiéndose a combatir junto a Allende. Estaban por último sus colaboradores más cercanos. De todos esos, 11 eran mujeres. Al pasarle una de las numerosas llamadas telefónicas que se estaban recibiendo, lo vi por primera vez en ese día. Estaba sereno, escuchaba con tranquilidad las diferentes informaciones
que se le entregaban y daba órdenes y respuestas que no admitían discusión. Personalmente había recorrido ya y recorrería en varias ocasiones más los puestos de combate, corrigiendo la posición de fuego de algunos compañeros. Pronto se iniciaría el fuego de infantería, el ataque de los tanques y de artillería golpista sobre el Palacio Presidencial. Nuestros compañeros respondían con sus armas. Supimos que desde temprano los militares golpistas conminaban repetidamente al presidente para que se rindiera, pero él rechazó siempre en forma tajante e inapelable todos los ultimátumos que le hacían los golpistas. Jamás le observamos dudar un solo instante. Por el contrario, siempre reafirmaba su decisión de combatir hasta el final y de no entregarse a los militares traidores, a los que ya llamaba por sus nombres, fascistas. También supe que desde por la mañana había recibido visitas y continuaría recibiendo llamadas de los partidos de la Unidad Popular y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, manifestándole sus decisiones de combatir. Le llamó por teléfono en varias ocasiones uno de los generales traidores llamado Baeza. Supe también que le habían ofrecido un avión donde podía irse con su familia y colaboradores para el lugar donde él quisiera. El presidente le respondió que como generales traidores no podían conocer lo que era un hombre de honor, despidiéndolos indignado con tan fuertes palabras que no pudiera repetir aquí. El presidente tomaba medidas para librar un combate largo, se desplazaba continuamente de un lugar a otro, pidió se revisaran los lugares más seguros para proteger a los combatientes de los futuros bombardeos aéreos, se informaba de la cantidad de alimentos y de agua almacenada, impartió órdenes de que el grupo médico tuviese listo el pabellón quirúrgico para atender a los heridos, designó a un compañero para que agrupara a las mujeres y llevarlas a un lugar seguro, mientras les convencía de que debían abandonar la moneda. Pidió que se quemara la documentación, incluso la personal, que pudiera comprometer a otros revolucionarios. Envió hacia el exterior a 3 compañeros, 2 de ellos mujeres, a cumplir una misión en favor de la futura resistencia. Pude después conversar un momento a solas con el presidente. Me dijo otra vez que iba a combatir hasta el final, que para él estaba sumamente claro que lo que iba a pasar, pero que tomaría las medidas para que el combate se librara de las que estaba completamente claro de lo que iba a pasar, pero que tomaría las medidas para que el combate se librara de la mejor forma, que iba a ser duro en condiciones desventajosas. Sin embargo, agregó que era consciente de que esa era la única actitud que le cabía como revolucionario, como presidente constitucional, defendiendo la autoridad que el pueblo le había entregado. Y al no rendirse ni entregarse jamás, dejaría en evidencia a todos los militares traidores y fascistas. Manifestó su preocupación por las compañeras que estaban allí, por su hija Isabel, que todas deberían salir del palacio y además preocuparse de mamá, porque estaba combatiendo en Tomás Moro y ella se encontraba allí. Tomás Moro era la residencia donde vivía. Me dijo luego que se sentía en cierto modo aliviado de que este momento hubiese llegado, porque así las cosas quedaban definidas, y quedaba liberado de la incómoda situación que lo había mortificado en los últimos tiempos, de que mientras era presidente de un gobierno popular, por otro lado las Fuerzas Armadas, valiéndose de la llamada Ley de Control de Armas, venían reprimiendo a los obreros, allanando industrias y vejando a sus trabajadores. Y esto ya me lo había dicho antes. Su presencia de ánimo era extraordinaria, con gran disposición de combatir. En sus palabras se reflejaba serena visión de los acontecimientos y del rumbo que necesariamente habría de tomar la lucha revolucionaria. Planteó que lo importante era la conducción política futura, asegurar una dirección unitaria de todas las fuerzas revolucionarias, que los trabajadores iban a necesitar una conducción política unitaria, que por eso él no deseaba allí sacrificios estériles e inútiles, que llegaba que habría que esforzarse por lograr esa dirección política unitaria que encabezara la resistencia,
que comenzaba ese día y que para ella se necesitaba una acertada conducción política. Prácticamente esto mismo les planteó a los ministros y colaboradores a los cuales reunió en el Salón Toesca. Les reiteró una vez más su decisión de defender con su vida la autoridad presidencial, agradeció la colaboración de ellos durante esos 3 años, ordenando a los hombres que estuvieran armados a retomar un puesto de combate y a los que estaban desarmados que lo ayudaran primero a convencer a las mujeres que debían abandonar la moneda y luego hacerlo también ellos, porque no quería sacrificios inútiles cuando lo importante iba a ser la organización y la dirección futura de la clase trabajadora. Allí fue la última vez que vi a uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, el amigo de la Revolución Cubana, el compañero periodista Augusto Olivares, quien iba arma en mano a ocupar su posición de fuego. Las mujeres y otros compañeros pasamos los últimos ratos cerca del pabellón quirúrgico, en el único pequeño local subterráneo donde se almacenaba el papel. El presidente llegó hasta ahí con su casco militar verde olivo, empuñaba un fusil automático AK que le había regalado el comandante Fidel con la leyenda "a mi compañero de armas". Se avecinaba el bombardeo aéreo, los aviones pasaban haciendo vuelos rasantes. En forma enérgica nos ordenó sin más dilación que las compañeras deberían abandonar de inmediato el palacio. Se fue dirigiendo a cada una de nosotras en forma individual, explicándonos el por qué seríamos más útiles afuera y del compromiso revolucionario a cumplir. Volvió a plantear que lo importante era la organización, la unidad y la conducción política de su pueblo. Bueno, aquí viene algo muy... Dice, a mí me reprochó que estuviera ahí con ese embarazo, que mi deber era irme junto a los compañeros de la Embajada de Cuba. Me hizo saber que había sufrido como en carne propia las provocaciones y agresiones que había sido víctima la representación diplomática cubana en los últimos meses, que creía que ese día iban a ser provocados, que podría haber combate y que por eso ella debería estar junto a ellos. Personalmente nos condujo hacia la puerta de salida por la calle Morandé. Ahí tomó la decisión de pedir un alto al fuego y un jeep militar para que las acompañara pudieran salir sin problemas. Minutos antes había barajado la posibilidad de que nos tomaran como rehenes para exigirle una vez más su rendición, pero nos dijo que de ser capaces de hacer eso, no lo harían vacilar, que al contrario, esa sería una prueba más ante el pueblo chileno y el mundo entero, hasta dónde llegaba la traición y deshonor del fascismo, y que esto sería para él un motivo más para combatir. Así lo dejamos justo antes de iniciarse el bombardeo aéreo, combatiendo junto a un pequeño grupo de revolucionarios, donde también quedaba una compañera que se ocultó para combatir con ellos. Y esta es, compañeros, la imagen que conservo del presidente.